Hola a todos. Hay un pequeño particular del cual me he dado cuenta testando el programa. Ahora os lo enseño. Mirad un segundo qué pasa si yo dibujo un rectángulo. ¿Notáis aquí donde he dejado el botón del mouse? Aparece un pequeño puntito. Lo mismo pasa cuando intento dibujar una línea. En el punto en el que dejo el mouse aparece un puntito. Eso pasa porque cuando dejo el mouse, aparte del mouse up, se activa también el evento click, por lo que tengo que render más inteligente el método que se ocupa del dibujo del punto. Para poder solventar este pequeño problema y para render más inteligente el método que se ocupa appunto del dibujo del punto, nos tenemos que mover dentro el código de la form en el evento mouse click y tenemos que render más inteligente appunto el dibujo del punto. Si os acordáis aquí donde hemos puesto else, por lo que aquí ya nos hemos asegurado que el botón que se está pulsando es el izquierdo, y entonces cuando se pulsa el izquierdo automáticamente se dibuja un punto. Aquí al lado del else le añadimos un if figura elegida es igual a tipo figura puntos, entonces será en este momento que el punto se dibujará. Vamos a ver en acción. Entonces cojo un rectángulo, lo dibujo, el punto ya ha desaparecido. Pruebo también con la línea. Ya está. Ahora nos toca añadir por fin los cuadrados. El cuadrado es una especialización de los rectángulos, por lo que añadimos la clase project add class, la llamamos cuadrados, ya que appunto el cuadrado es una especialización de los rectángulos, lo hacemos derivar de rectángulos. En el estado interno de la clase de los cuadrados no hay que añadir nada, ya que el cuadrado es solo un tipo especial de rectángulo y no tiene características geométricas que necesitan más variables. Por lo que después de añadir el using system drawing, el constructor es muy simple. Aquí lo tenemos. Entonces, el constructor de los cuadrados recibe, como todos los constructores de las otras figuras, el color, el graphic donde dibujar, el punto del ángulo arriba a la izquierda y el lado. El constructor de los cuadrados llama el constructor de los rectángulos y pasa el color, el donde dibujar, el ángulo y dos veces el lado, ya que appunto un cuadrado es un rectángulo con base y altura del mismo tamaño. La situación por el perímetro es perfecta para ver cómo una clase hija puede redefinir un método que tiene el mismo nombre y que ya se encuentra en la clase madre. Entonces, por primera cosa, volvemos un segundo a la clase madre de los rectángulos y añadimos el protected a las variables la base y altura, de forma que sean alcanzables desde la clase hija cuadrados. Una vez que sabemos que la base y la altura pueden ser derivados, escribe el método del perímetro, que no es nada más que return 4 la base. Hubiese podido escribir altura, daría exactamente el mismo resultado, ya que el constructor de los cuadrados da el mismo valor tanto por altura que por base.
Podríamos haber utilizado el método perímetro tal y como nos venía sin reintroducirlo en los cuadrados, pero el ordenador, por motivos de arquitectura hardware, consigue hacer las multiplicaciones por potencia del 2 de forma muy rápida, más rápida que sumar primero y luego multiplicar por 2. Ahora haremos algunas pruebas para ver cómo vienen llamados los varios métodos y es fundamental para entender cómo usar un cierto discurso, por lo que vamos al código de la forma, donde intentaremos crear interactuar con un cuadrado y un rectángulo. Nos vamos en el evento mouse click y añadimos estas dos líneas. Las dos reglas que voy a añadir ahora son simplemente de test, por lo que las pondremos ahora para hacer nuestras pruebas y luego ya las eliminaremos, ¿vale? Entonces, he declarado una variable de tipo cuadrados. Creo el cuadrado llamando el constructor new cuadrados. He elegido acaso un color agua marina, he indicado la superficie gráfica, he creado al vuelo un punto para indicar el ángulo arriba a la izquierda y he indicado 20 como tamaño del lado. Luego hago visualizar en una message box el valor del área de aquel cuadrado, q.area.toString. Por lo que antes viene llamado sobre un objeto de tipo cuadrados un método área que no se encuentra en la misma clase, por lo que el compilador lo busca en la clase madre rectángulos, y el rectángulos efectivamente lo encuentra. El resultado será calculado correctamente. Luego con el debugger os enseñaré en tiempo real que se llega a esta línea. Mientras voy a meter un breakpoint. El valor devuelto, 400, o sea 20 por 20, viene convertido en string, ya que es el tipo de dato que va bien por el método show del message box. Aquí. Añado otro breakpoint aquí, donde está el cuadrado, e inicializo. Hago clic, estamos dentro del gestor evento, avanzo de una instrucción a la vez. No entraremos enseguida en el código del constructor de los cuadrados porque antes van evaluadas eventuales expresiones indicadas como parámetros. O sea, si aquí en el constructor de los cuadrados he puesto como parámetro la creación de un nuevo punto, venimos redireccionando primero a la clase de los puntos. Y de hecho estamos aquí, public puntos, que a su vez se llama el constructor de las figuras. Ahora, utilizaré este para ir más rápido. Ahora es llamado el constructor a punto de los cuadrados. Avanzamos de una instrucción y estamos ahora en la clase de los rectángulos. Aquí viene ejecutado, avanzo, he avanzado demasiado. Allí venía ejecutado el constructor de los rectángulos que a su vez rellama el constructor de las figuras. Por lo que ahora nos encontramos dentro del constructor de las figuras. Esto enseña cómo cada clase se construye en base a la clase que la precede en sentido de hereditariedad.
no hay duplicación de código, ningún copiar y pegar. El mecanismo evidencia una innegable elegancia. Avanzamos rápidamente. Constructor de las figuras. Vale, hemos vuelto a los rectángulos. Y se ha casi acabado la llamada al constructor. Solo tiene que ejecutar estas instrucciones de aquí. Avanzamos. Ahora hemos vuelto a los cuadrados. Ya que el cuerpo del constructor está vacío, hemos acabado y volveremos al form. El cuadrado ahora mismo ha sido creado. Estamos listos para que el message box, ya que no se encontrando ningún método de nombre área en cuadrados, nos esperamos que venimos redireccionados en la clase de los rectángulos. Por lo que avanzamos. Estoy en el message box. Y aquí me encuentro en área de la clase rectángulos que desciende de figura. Aquí viene encontrada la base y la altura. Son los dos que ya han sido pasados con el nombre del parámetro lado, o sea, 20 y 20. De hecho, si nos observamos aquí, me indica que la base es 20 y altura es igual a 20. El message box ahora nos devuelve el valor del área 400. Ok, quito el breakpoint de aquí, mientras he quitado también de la ejecución el programa, pongo el breakpoint en message box, el método área, lo llamo a perímetro. Ejecuto. Doy un clic y estamos aquí. Ahora nuestro cuadrado Q ya ha sido creado. Y estamos listos para seguir la evolución de la llamada al perímetro. Me muevo de uno en uno. Aquí estamos dentro de los cuadrados. Esta vez el perímetro viene encontrado en los cuadrados, por lo que esta versión hace sombra a la de los rectángulos, porque viene encontrada por primera. Avanzamos. El valor viene de vuelta y convertido en stringa. No sé si aquí ya se ve el valor de perímetro. No, aún no. 80. 20 por 4, 80. Paro la ejecución. Pero que hemos visto que en este caso, mientras que por el área el debugger nos ha enviado directamente a la de los rectángulos porque dentro de la clase cuadrados no existe un método llamado área, por lo que se ha ido a buscarlo en la clase de los rectángulos, por el perímetro el método perímetro que se encuentra en la clase madre de los rectángulos viene ofuscado por la clase de los cuadrados. Este mecanismo de ofuscamiento puede esconder pero un error de impostación del programa. Si vamos un segundo aquí en los rectángulos, podemos notar que la palabra perímetro está evidenciada en verde. Como ya he dicho anteriormente, cuando el Visual Studio evidencia algo en verde, no se está tratando de un error, sino que se está tratando de un warning. Si nos ponemos encima, podemos leer la descripción appunto del warning que dice que el método perímetro
que se encuentra en la clase rectángulos viene escondida, hide, por un miembro de la clase que hereda de la clase rectángulo y si miramos bien como sugerimiento, dice de utilizar la palabra new se esconder appunto el perímetro es intencional. Ojo, algunos de vosotros os podría pasar que la palabra perímetro no esté evidenciado. Esto es porque este warning no sale si se hace el debug. De hecho, yo para obtener esta evidenciatura he tenido que meter aquí arriba release y luego me ha salido el warning. Pues los cuadrados, aquí lo explica mejor. Il mini paint quadratos perimetro nasconde i membri ereditati dalla classe, dal metodo perímetro que se encuentra en la clase rectángulo. Por lo que si esta intencionado en nuestro caso es así, o sea, nosotros queremos que cuando nos encontramos delante de un cuadrado sea el perímetro del cuadrado que sea calculado primero y no los del rectángulo asociado a un cuadrado, podemos utilizar, como nos dice aquí el sugerimiento, la palabra new. Hacémoslo. Ponemos new, espacio, public int perímetro. Y ahora, si lo volvemos a inicializar, la evidenciatura en verde desaparece. Cuando el new se pone delante significa nueva versión del método perímetro que ofusca el método perímetro de la clase base. Lo estoy haciendo siendo consciente. Estos mecanismos renden la programación mucho más segura, eficiente y rápida, ya que encontrar un error derivado de una ofuscación no intencional sería bastante complicado. Cuidado ahora, ya que veremos algo muy interesante. Vamos al código de la form. Nos encontramos aquí donde hemos pedido la creación de nuestro cuadrado y cambiamos cuadrados por rectángulo. Si compilamos, no recibimos ningún warning ni ningún error. La cosa es permitida, como es confirma la conformación, por lo tanto. Porque, appunto, cuadrados es un tipo específico de rectángulo, por lo que puede ser perfectamente incluido dentro la clase de los rectángulos. Quito el breakpoint, volvemos a inicializar el programa, doy un clic para que se cree appunto nuestro cuadrado incluido dentro una variable de tipo rectángulo, y aquí tenemos 80, que es appunto nuestro perímetro. Una variable de una cierta clase no solo memoriza objetos de la misma clase, sino que también objetos de las clases derivadas. En un rectángulo he memorizado un referimiento a un cuadrado, y lo puede hacer porque la clase de los rectángulos es compatible con cuadrados, ya que cuadrado es también un rectángulo desde el punto de vista de la hereditariedad. En este caso se habla de conformidad de tipo. Pero no se puede hacer lo contrario, o sea, una variable de clase hija no puede memorizar un referimiento a un objeto de la clase madre. Para que me entendáis mejor. Y ahora aquí hago un cuadrado test. Esta la eliminaré de pronto. Igual a new, en vez de utilizar cuadrado, si yo utilizo rectángulo, ¿veis? Aquí podemos meter
copiar esto. Es justo una prueba, ¿eh? Metemos esto aquí. Y aquí nos falta el parámetro de la altura. Mirar, aquí me da error rojo. Si vamos a leer el mensaje, me dice, no puedes convertir implícitamente un rectángulo a cuadrado. Eso demuestra appunto que podemos definir una variable con una variable del tipo de la clase madre puede incluir un objeto de una clase hija, pero una variable de la clase hija no puede incluir objetos de la clase madre. Esta línea la elimino y seguimos. Con esta regla, por lo tanto, debería funcionar también poniendo figura, ya que es madre de rectángulo, que es madre de cuadrados. Efectivamente, si yo aquí al puesto de rectángulos pongo figuras, no tendré ningún tipo de error, es permitido. Pero, mirad un segundo qué es lo que pasa si yo pongo aquí figuras y no rectángulo para identificar este cuadrado y después pido appunto que se calcule el perímetro. Doy el clic, 0. Ahora os explico el porqué. Antes pero volvemos a meter rectángulo aquí. Y añado un breakpoint aquí porque quiero demostrar cómo el perímetro que viene llamado no es lo de los cuadrados. Esto porque el compilador cuando tiene que solucionar esta referencia piensa que es un rectángulo, por lo que busca el perímetro del rectángulo y lo encuentra. Y ya que el método para calcular el perímetro es el mismo de lo de los cuadrados, no nos damos cuenta de nada en particular. Pero no viene llamado el perímetro del cuadrado, sino que lo de los rectángulos, ya que la variable es de tipo rectángulo. Mirámoslo. Le doy a Start. Doy clic para activar el evento. Nuestro rectángulo ya ha sido creado. Avanzamos de una en una. Y aquí estamos, en rectángulos. O sea, el primer cálculo que está cogiendo es appunto lo del rectángulo porque es así que hemos definido el tipo de la variable. Lo mismo pasa si metemos figuras. Pero el método del cálculo de una figura genérica devuelve el valor 0. Mirar. Área, appunto, devolvía el valor 0. Por eso antes cuando hemos utilizado el perímetro, el resultado ha sido 0. Efectivamente, si yo, por ejemplo, aquí en vez de poner 0 pongo 20.000, eso será el resultado que yo tendré como perímetro si aquí en vez de rectángulo pongo figuras. Lo comprobamos. Quito el breakpoint. 2000. Ahora vuelvo a meter el breakpoint aquí y vamos a ver qué es lo que hace. Doy el clic, estoy en form, me muevo de 1 y vengo redireccionado en la clase de las figuras donde appunto el método perímetro me devuelve 2000. Q, o sea, nuestra figura Q es de tipo punto figura, por lo que si pido el perímetro referido a Q, como aquí, el compilador lo busca appunto
primero en figuras y lo encuentra. Pero si no lo encontraría, daría error. Por lo que antes se busca en la clase misma y si no lo encuentra, busca en la clase madre. Si no, busca la madre de la madre, pero nunca abajo. O sea, nunca busca en las hijas, siempre busca en las clases madre. Esta regla, por lo cual el método viene elegido respecto al tipo del objeto declarado, se llama binding estático. O sea, io ato el objeto, bind, ato el objeto a su método en base a la declaración estática que hago en el código. Declaro Q de tipo figuras y el legame está entre el método que pido y el tipo del objeto que es figuras. Se habla también de binding adelantado, o sea, early binding, adelantado respecto a otras posibilidades que veremos más adelante, y que deja elegir el método no al momento de la compilación, sino que al momento de la ejecución del programa, por la que no se hablará de early, sino que de late binding, binding retrasado. O sea, la elección no viene tomada por el compilador, ya que en este caso tomaría la elección equivocada, sino que viene hecha durante la ejecución del programa, eligiendo el justo método en base a la naturaleza exacta del objeto creado, por lo que activando el late binding o binding dinámico, aunque la variable es de tipo figura, se dará cuenta que en realidad allí he memorizado un cuadrado y elegirá correctamente el método buscándole los cuadrados. Volveremos a este punto porque se entiende cómo usar esta propiedad solo cuando nos encontramos con el problema real. De momento me acontento. Entonces, para la ejecución y quito el breakpoint y elimino estas pruebas. Para poder testar el método dibuja de un cuadrado, añadimos en el evento mouseUp este nuevo tipo de figura. Aquí en realidad ya la tenía añadida aunque está vacía. Es suficiente copiar el código de los rectángulos cambiando con rectángulos con cuadrados. Ujú. E quitar el delta y porque con el delta x es suficiente. Mando en ejecución. Probamos los rectángulos. Funciona. Probamos los cuadrados. No funciona. He revisado el código y me he dado cuenta de haber hecho un error aquí en el eliges figura, donde he puesto cuadrado con la Q en vez que con la C. Lo rectifico. Volvemos a intentar. Hago primero los rectángulos. Elijo un color distinto. Aceptar. Pruebo con un cuadrado. Aquí lo tengo. Ahora añadiremos al proyecto la clase elipsis. Por lo que paro el programa y añado otra clase que llamaré elipsis. He pensado de meter en el estado interno de una elipsis un objeto de tipo puntos para representar
el centro. Para dibujar una elipsis, tenemos que comportarnos como por el dibujo de un rectángulo, indicando las coordenadas del ángulo arriba a la izquierda. Por eso voy a añadir al estado interno el objeto puntos ángulo arriba izquierda. Indico base y altura del rectángulo circunscrito en la elipsis, o sea, aquel rectángulo contenido en la elipsis. He indicado como protected el tamaño de la base y altura. Aquí tengo un error del color porque me he olvidado de añadir el using system drawing. Ok. Aquí altura y base lo he declarado protected porque en el caso que después queremos hacer, por ejemplo, un círculo, una clase de un círculo y queremos acceder a estas variables, pues por si acaso los he puesto en protected. El constructor recuerda mucho los de los rectángulos, entonces el color, la superficie gráfica, el punto del ángulo arriba a la izquierda, la base y la altura. Llamo el constructor base de las figuras, pasando el color y el don de dibujar. El constructor se encarga luego de memorizar en sus variables el punto y el tamaño de la base y altura. Luego viene creado el punto correspondiente al centro. Los valores que sirven para las coordenadas son partiendo del punto arriba hasta mitad de la base y para calcular la y escogiendo desde el punto arriba hasta la mitad de la altura. Y estamos en el centro de la elipsis. Resumiendo, la coordenata x del centro es igual a la coordenata x del ángulo arriba a la izquierda más la mitad de la base, mientras que la coordenata y del punto central será igual a la coordenata y del ángulo arriba a la izquierda más la mitad de su altura. Y estamos así en el centro perfecto de la elipsis. Esto es el método dibuja. Draw ellipse, la pen, las coordenadas del ángulo arriba a la izquierda, la base y la altura. Pregunta. Si yo ahora vuelvo a hacer un run con release y no con debug, mirar que dibuja me viene marcado en verde. ¿Por qué? Porque dibuja, como está explicado aquí, ofusca el correspondiente método que se encuentra en figuras, por lo que tendremos que indicar correctamente new public void, como hemos visto antes. Ahora, si mandamos en ejecución otra vez, la evidenciatura en verde desaparece. Lo mismo tendríamos que hacer por los otros métodos, líneas, punto, etc. Vamos a hacerlo, líneas, ¿veis? Está marcado en verde, por lo que aquí es un new. Rectángulo también. New. Cuadrados no tenía el método dibujo. Líneas ya le hemos modificado. Perfecto. Y aquí también. Volvemos al form.
vamos en el evento mouseUp y entonces comandamos ahora la creación de la elipsis y su método dibuja. Elipsis, elipse. Punto y coma. Ahora tenemos creada aquí nuestra elipsis y ahora tenemos que comandar su dibuja. Vamos a comprobar. Elijo un color, pruebo a dibujar un cuadrado, ya está. Pruebo una elipsis, funciona. Tiempo permitiendo, podríamos activar la función teniendo pulsado el botón Control para obtener un círculo perfecto. Y sería una cosa bastante buena, ya que aquí a mano libre poder hacer un círculo perfecto es prácticamente casi imposible, sino que muy complicado. Os lo enseño. Siempre dentro del código de la form tenemos que declarar una variable bool de tipo booleano que inicializaremos a false, por lo que bool ctrl pulsado igual a false. Vamos ahora en el form y vamos a programar los eventos keyDown y keyUp. Keydown. Aquí está. Keydown y keyUp. Al keydown viene como parámetro, viene asignato un objeto parecido al mouse event arg, però de tipo kEventArgs. Este evento tiene entre sus propiedades una propiedad llamada control, que es punto de tipo boolean. Por lo que si yo pongo punto para acceder a sus propiedades, aquí veo que hay una propiedad control que es de tipo bool, como evidenciado aquí en la descripción. Por lo que es suficiente memorizar el estado actual del control en nuestra variable. Por lo que elimino un segundo esto. Pulsado es igual a e.control. Así. La propiedad control del keyEventArgs es true appunto quando il botón control viene pulsado. Por lo que si el botón control es pulsado, nuestra variable del estado interno control pulsado se convertirá a true. Nos queda el tema de la base y la altura, ya que si queremos dibujar un círculo, tanto la base que la altura del rectángulo circunscrito en el círculo tienen que ser iguales, o sea, un círculo tiene circunscrito a su interno un cuadrado.
por lo que podríamos forzar el valor de la base de la altura al mayor entre los dos valores. Por lo que delta disculparme, no tengo que meterlo aquí, sino que aquí donde se crea la elipse. Por lo que aquí, si nuestro CTRL pulsado es true, delta x igual al valor matemático máximo entre delta x y delta y. A su vez, delta x, delta y será igual a delta x, ya que tendrán el mismo valor. No hay un motivo particular por lo que elegir el máximo y el no el mínimo. Lo importante es que en presencia del control pulsado, delta x y delta y sean iguales, obteniendo así un círculo. Probamos. Ups. Antes de todo, pero, tengo que recordarme de añadir en el evento keyUp el regreso de la variable control pulsado a false, porque si no, una vez que se pulse una vez, se quedará pulsada por el resto del programa, por lo que ctrl pulsado igual a false. Aquí. Lo probamos. Elijo un color. Dibujo una elipse sin tener pulsado el control. Y aquí la tengo. Elijo cambio de color. Ahora, dibujo una elipse, estoy teniendo premudo el control. Dibujo la elipse, dejo el mouse. Y aquí tenemos nuestro círculo. Un Paint que se respete debería consentir de ver en tiempo real el trazo del dibujo. De esta forma, selecciono, por ejemplo, la línea, la trazo y aquí ver en tiempo real el dibujo que se traza. Lo mismo, por ejemplo, por los rectángulos, los cuadrados y las elipses. Por hacerlo, aquí ya lo he programado, hay que programar un nuevo evento del form que es el mouse move. Cierro un segundo y os enseño dónde lo encontráis. Entonces, vamos en el form, lo seleccionamos. Nos vamos en el panel de los eventos. Tenemos el mouse click y aquí tenemos el mouse move. Vamos dentro a chafardear un poco el código. Y entonces, solo si el botón izquierdo del mouse es el pulsado, tenemos que redibujar la misma figura en las coordenadas válidas hasta el momento, pero con el mismo color del background. O sea, para que lo entendáis. Yo aquí cuando tengo la forma tiene un color que esté gris medio blanco, ¿vale? Nel momento que yo elijo un color y trazo una figura, como por ejemplo una línea, esta línea viene dibujada con el color que he elegido. Para poderla cancelar, si utilizo el mismo color de los fondos y vuelvo a trazar la misma línea con el mismo color, el efecto que obtendré es que esta línea se cancelará. Luego tendremos que redibujarla, por supuesto, con las nuevas coordenadas. Por lo que, para que entendáis mejor, el mouse move
es un evento que scatta cada vez que yo muevo el ratón encima de la forma. Vale, pero nosotros queremos ver la acción solo en el caso en el que yo estoy teniendo pulsado el botón izquierdo y me muevo. Entonces esto lo que hace es que hasta que yo estoy parado no hace nada, porque si el mouse no se mueve, el evento no scatta. En el momento que yo muevo el mouse, ¿qué pasa? La línea que antecedentemente estaba colorada en azul viene redibujada pero con el mismo color del fondo y se cancela. Y el sistema coge las nuevas coordenadas del mouse y vuelve a redibujar la línea. Por lo que en realidad esto que nosotros vemos como un movimiento, en realidad cada vez que yo me muevo, lo que se está haciendo es que se cancela la anterior y se crea una nueva. Se cancela la anterior y se crea una nueva. Por lo que volvemos al código. Aquí creo los puntos de inicio y de fin de una forma un poco genérica con el xstart, el ystart, el xend y el yend para tener los dos puntos identificados. Después, con unos switch, miro cuál es la figura que ha sido elegida y por cada figura elegida creo el método para cancelarla y redibujarla. Si se trata de una línea, que es nuestro primer case, primero creamos punto la línea con las coordenadas actuales, pero poniendo el back color. Esto es el discurso de siempre. Esto sería como si era igual a que yo escribiera this back color. Como estoy dentro al código de la form, este this se refiere appunto al form, por lo que escribiendo simplemente back color, cogerá el back color de la form. O sea, lo que seleccionando el form y mirando en sus propiedades encontramos justo con la palabra back color, o sea, este blanco de aquí. Una vez que hemos creado el objeto línea con las coordenadas de inicio y de fin que tenía ya y con el color del fondo la dibujamos de forma que en vez de dibujarla, la línea que se ha creado anteriormente se cancela. Actualizo entonces la posición del mouse asignando a los puntos al punto final, al punto fin, las nuevas coordenadas del mouse, o sea, xend es igual a d.x, que este e sería nuestro mouse event args, por lo que la coordenada x de donde se encuentra el mouse, y lo hacemos lo mismo por la yend. Entonces volvemos a redefinir el punto fin que había puesto aquí al principio con las nuevas coordenadas. Una vez que el punto fin con las nuevas coordenadas viene creado, creo la línea utilizando este nuevo punto fin con unas coordenadas distintas respecto a este y la redibujo con el color que he elegido, por lo que así obtendré el efecto de movimiento de la línea. Similmente, por el rectángulo, calculo delta x y delta y, que son mi base y mi altura. Creo el objeto rectángulo con los valores viejos y el color del form. Cancelo así el rectángulo y lo vuelvo a dibujar con las coordenadas actualizadas. Por el cuadrado es aún más sencillo. Es suficiente calcular el delta x y hacer lo mismo de los rectángulos. Y lo mismo por las elipses. Las coordenadas del rectángulo contenidas en las elipsis, el control pulsado para identificar si tengo que trazar una elipse o un círculo,
el dibujo con el background del form, las actualizaciones de las coordenadas y otra vez el control pulsado para si se trata de un círculo y el dibujo con el color estándar. Mando en ejecución, pruebo, línea, se me mueve y cuando dejo la línea se queda dibujada. Cambio color para no utilizar siempre el negro y dibujo un rectángulo. Cambio color otra vez. Dibujo un cuadrado. ¿Veis cómo según de cómo muevo el mouse la figura se redibuja? Pruebo ahora un círculo teniendo premuto el control. Y pruebo también una elipsis sin tener premuto el control. Otra cosa que os tendría que explicar por el tema del control pulsado, el código efectivamente en mi caso funciona perfectamente, pero si alguno de vosotros lo estáis probando y veis que no nos reconoce que el control pulsado esté a punto pulsado, podría ser porque hay que impostar una propiedad del form a true. Y la propiedad del form que hay que impostar a true es el key preview de false a true. Inicializámoslos. Selecciono círculo, tengo el control pulsado y ahora un círculo. Ups, aquí por error he dado doble clic. Elipse, círculo. Perfecto. He pensado también que seleccionando el punto y un color, de actuar la modalidad de dibujo a mano libre teniendo pulsado appunto el botón izquierdo del ratón de esta forma. ¿Miráis? No es muy preciso, pero da la idea. Es muy simple. He añadido aquí en nuestro evento Form 1 Mouse Move, en el switch de figura elegida, donde habíamos puesto la cancelación y el redibujo de todas las figuras, y añadido el case a punto del punto. Creo un nuevo punto, fin, cogiendo las coordenadas x, y del mouse cada vez que me muevo, el color elegido y la superficie gráfica, y en fin, le comando de dibujarse. Si el mouse se mueve, vienen dibujados nuevos puntos. Ahora, estamos listos para arreglar esta situación. Tengo aquí mi dibujo, lo pongo fuera de la vista y todo se cancela. El form en estos casos, como sale fuera a punto de la pantalla visiva, cuando vuelve a entrar dentro del área visible, le viene avisado de redibujarse. Pero no siendo consciente el form de la presencia de los puntos, de las líneas o de los cuadrados, etc., estos no vienen redibujados. Para poder arreglar este pequeño problema,
El primer paso es lo de encontrar un contenedor por todas las figuras dibujadas. Luego programaremos el Paint, que será automáticamente llamado cada vez que se necesita actualizar su presencia visible en la pantalla, con un nuevo método de redibujo. Ma esto lo veremos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.